Imperialismo. Imperialismo se le conoce a extensión del poder de una nación sobre otras tierras. Anteriormente, los estados europeos buscaban establecer puestos comerciales para realizar actividades de negocios y misioneras. A finales del siglo XIX, se pretendía ejercer un control directo sobre las colonias. Causas del imperialismo. Económicas. Se buscaba un lugar seguro para invertir los capitales, por lo cual emplearon la exploración y posteriormente la conquista, para establecer mercados y conseguir materias primas y energéticas a un bajo costo y en gran cantidad, además de mano de obra barata. Políticas. Las potencias anhelaban una hegemonía colonial mediante el control comercial y militar de las rutas terrestres y marítimas. Aunado a la influencia de importantes personalidades, promovieron la formación y consolidación de extensos territorios. Además, se dirigieron una acción diplomática que los mismos estados adoptaron al momento de atraer a las masas populares. Tecnológicas. Se incrementó el desarrollo tecnológico y de conocimientos científicos. Se fomentó los estudios geográficos, geofísicos y geológicos, que incitó en una serie de autores, principalmente aventureros, misioneros y periodistas, la curiosidad de aventura en tierras inexploradas. Esto tuvo como consecuencia la creación de rutas económicas y militares. La avanzada tecnología con la que contaban los europeos les dio una gran ventaja en el campo militar, a pesar de su inferioridad de personal. Ideológicas. Se originaron teorías racistas hacia los nativos de las colonias para justificar e impulsar la expansión territorial. Destacó la activa labor misionera que causó un fuerte impacto en las poblaciones de los indígenas por la manera de pensar que tenían muy similar a la cultura oriental, ligado a la afirmación de los europeos de tener la responsabilidad moral de civilizar a los pueblos primitivos. Conceptos clave del imperialismo. Para entender el tema, primero se debe conocer la definición de los conceptos básicos. El colonialismo es un sistema político y económico en el que un estado domina y explota una colonia. En cambio, el imperialismo es una política basada en dominar otras tierras utilizando el poder militar y económico. La banca es un lugar al cual los empresarios acudían en busca de créditos para la inversión. El nacionalismo, en la primera mitad del siglo XIX, es un movimiento liberal progresista, el cual promovía movimientos de liberación. En cambio, en la segunda mitad del mismo siglo, se convirtió en una ideología de carácter conservador y agresivo que acomodaba la libertad y la dignidad del individuo a los intereses de los grupos sociales de poder. El socialismo son acciones políticas que defienden un sistema económico basado en la socialización de los medios de producción. La socialización de los medios de producción se entienden como la economía política y la ciencia política, que es el proceso de pasar de un régimen de propiedad privada individual hacia uno de propiedad social, ya sea comunitaria o estatal. El capitalismo es un sistema económico en el cual el capital se convierte en el principal motor de economía. Durante el imperialismo, grandes potencias tenían un dominio económico y político sobre otras colonias en Asia y África. Las potencias imperialistas eran Inglaterra, África, España, Italia y Bélgica principalmente. Durante este movimiento, los imperios buscaban nuevas colonias en lugares no descubiertos. En 1884 se congregaron las principales potencias europeas interesadas en África para delimitar las condiciones de ocupación de África. Francia domina toda África del Norte, Marruecos, Argelia, África Occidental Francesa y África Ecuatorial Francesa. Inglaterra domina Sierra Leona, Costa de Marfil, Nigeria, Rodesia del Norte, Rodesia del Sur, Unión Sudafricana, Sudán anglosajona, Uganda, África Occidental Inglesa y Somalia Inglesa. Italia domina Somalia Italiana, Libia, Eritrea. Portugal domina Mozambique, Angola, Guinea. Alemania domina África Oriental Alemana, Camerún, África Sudoccidental Alemana. España domina Río de Oro y Río Muni. Francia e Inglaterra fueron las que obtuvieron mayor territorio en este continente.
mientras que en la división de territorios se dio en menor medida a causa de que la mayor parte de este continente era área inexplorada. El principal objetivo de las potencias era establecer mercados para los productos manufacturados. La mayoría de las veces el gobierno en las colonias asiáticas era indirecto para la reducción en costos que generaba mantenerlo y por el efecto drástico en menor medida a la cultura oriental. Las colonias en Sudasia eran principalmente dominadas por Inglaterra y Holanda. Inglaterra dominaba Birmania, Malasia, Nueva Guinea inglesa. Holanda dominaba Sumatra, Borneo, Celebesky, Nueva Guinea. Alemania dominaba Tailandia y Estados Unidos, Filipinas. Francia, Indochina francesa. Efectos del imperialismo. Sociales. Aumento de población. El descenso de mortalidad fue gracias a que se aplicó una política sanitaria junto con medidas higiénicas para la población. Eso provocó que las personas fueran más resistentes a enfermedades. Además, la población tenía mejor alimentación que provocó una esperanza de vida más larga. La aparición de nuevas clases sociales, que son clase media industrial, capitalismo industrial, las que compraban máquinas y construyeron fábricas, y clase trabajadora industrial, los que se dedicaban a mantener las fábricas. El desarrollo en la vida urbana también fue otra característica. Gracias a la industrialización se abrieron nuevas fábricas y provocó que su condición de vida fuera más extensa junto con mayores oportunidades de trabajo. En el carácter político, hubo dominio político y administración de la metrópoli. Las grandes potencias, en búsqueda de mayor expansión territorial, dominaron África y Asia. Ya que repartieron el territorio, se pudieron establecer directa o indirectamente. Las potencias utilizaban las colonias como un lugar para medir sus rivalidades. En el carácter económico, había dependencia económica de las colonias. Se refería a que las colonias dependían de las potencias que los dominaban. La explotación de las riquezas naturales y humanas de las colonias. Los europeos buscaban tierras en donde obtener riquezas naturales y mano de obra barata. Hubo construcción de infraestructura de interés para la metrópoli. Esto era para facilitar el comercio de la metrópoli de un lugar a otro, ya que tenían que encontrar rutas más rápidas mediante ferrocarriles y barcos. Una ruta que facilitó el comercio marítimo en Asia fue mediante el canal de Suez, y así no tener que rodear todo África. En los efectos culturales, hubo la imposición de la cultura occidental, cambios en las costumbres, creencias y tradiciones de los pueblos colonizados y desaparición de la organización de la sociedad indígena, debido a que las grandes potencias fueron implementando sus culturas y tradiciones poco a poco a los pueblos indígenas. Estos fueron adquiriéndolas, provocando que las costumbres y tradiciones de los indígenas fueran desapareciendo al paso del tiempo.